En este vídeo vamos a hacer un análisis psicológico de Jim Carrey. Para ello te voy a contar su historia. En 1962, en Canadá, nace un niño llamado Jim Carrey en una familia muy pobre. Desde muy pequeño, los padres de Jim se dieron cuenta de que era un chico que no podía parar de moverse. Y aquí podríamos ver la primera condición que tiene Jim, que es el trastorno por déficit de atención, y que más tarde se lo acabaron diagnosticando. Como casi no tenía ingresos, su madre siempre estaba preocupada por el dinero, y como Jim no quería que su madre estuviese triste, empezó a hacer caras y bromas para intentar hacerla reír. Y aquí podríamos ver su primer rasgo de la personalidad, que es que Jim es una persona extremadamente amable. En la escuela, Jim se dio cuenta de que su madre no era la única que se reía con sus bromas, y a sus compañeros también le hacían mucha gracia. Incluso le dieron un espacio de 15 minutos todos los días para que hiciese una actuación. Y aquí podríamos ver otro rasgo de su personalidad, que es que Jim es una persona moderadamente extrovertida. Cuando Jim estaba en el instituto, el padre pierde su trabajo y la familia de Jim tiene que empezar a viajar por todo Canadá para encontrar un nuevo empleo. Y un día el padre vio que se necesitaban comediantes en un bar y le dijo a Jim que se apuntase para ganar algo de dinero. Jim se apuntó y en su primer show a las personas no les gustó nada la actuación y empezaron a buchearle, y Jim en este momento dejó de actuar y de hacer bromas. Y aquí podríamos ver otro rasgo de su personalidad, que es que Jim es una persona extremadamente neurótica, y esto es un rasgo de la personalidad que influye mucho en la salud mental. Después de completar los estudios, el padre le anima a Jim para que vuelva a actuar, y Jim le da una segunda oportunidad y vuelve a hacer una actuación justo en el mismo sitio en el que le abuchearon. Y en una de estas actuaciones fue la actuación casi completamente desnudo y únicamente con un calcetín tapándole lo que le tenía que tapar, y la actuación acabó siendo un completo éxito. Y aquí podríamos ver otra característica de Jim Carrey, que es una persona extremadamente creativa, y esto está relacionado con un rasgo de la personalidad llamado la apertura a la experiencia. Después de esto, Jim empezó a ganar fama y empieza a ir a castings para hacer películas, pero en la mayoría de castings a Jim le rechazan, y después de intentarlo un montón de veces le acaban dando su primer papel, aunque la película acaba siendo un fracaso. Y esto nos dejaría ver su quinto rasgo de la personalidad, que es que Jim es una persona extremadamente responsable. Pero estos 5 rasgos de la personalidad tienen un problema, que es que solo son rasgos, pero no nos dicen cuál es su tipo de personalidad. Para ello vamos a continuar. Poco a poco Jim va continuando, y unos años después hace una de las películas más importantes de toda su carrera, que se llamaba El Show de Truman, y después de hacerla, la película recibe un montón de premios, pero a Jim le dejan de lado y no le nominan absolutamente ninguno de esos premios. Y aquí podríamos ver que Jim podría encajar en el arquetipo de inocente, pero en realidad este no es su arquetipo principal. Justo después de esto, Jim empezó a enfadarse con el mundillo de Hollywood y empezó a criticar en un montón de entrevistas todos los problemas que había visto en el mundo de la actuación. Aquí podríamos ver que Jim podría encajar en el arquetipo de rebelde, pero en realidad este tampoco es su arquetipo principal. A pesar de criticar la industria de Hollywood, a Jim en 1994 le ofrecen un papel para una película muy importante, y Carrey durante el rodaje empieza a improvisar constantemente y a hacer un montón de bromas, y cuando la estrenan acaba siendo un éxito rotundo. Y esta película es la famosa película de Dos tontos muy tontos, y esto nos dejaría ver el verdadero arquetipo de Jim Carrey, que es el arquetipo de comediante. Pero esto tiene un problema muy gordo, que es que cada tipo de personalidad genera un lado completamente opuesto al que se muestra en la vida real. Para ver cuál es ese lado, vamos a continuar. Unos años después, a Jim le dan un papel para una película que había estado esperando toda su vida, que era interpretar a uno de los cómicos que siempre había admirado, que era Andy Kaufman. Carrey empieza a prepararse para la película, pero cuando empieza a hacerla, Jim empieza a meterse tanto en el papel que no podía diferenciar entre el papel del protagonista y su propia personalidad, y empieza a tener problemas con el director hasta el punto en el que casi tienen que parar la producción de toda la película. Justo en este momento, Jim empieza a anunciar en una entrevista que tenía depresión y que había
había empezado a tomar fármacos. Y encima, unos años después de hacer la película, una pareja con la que estaba saliendo acabó suicidándose y Jim empieza a deprimirse todavía más y anuncia que se iba a retirar del mundo del cine. Y aquí podríamos ver una de las condiciones psicológicas que tenía Jim Carrey, que es un trastorno disociativo asociado a una depresión. Pero en realidad este no era el principal problema de Jim. Después de esto, publican un documental en el que explican todos los problemas que tuvo Carrey para poder hacer la película en la que interpretaba a su ídolo. Y Jim, como ya se había retirado del mundo del cine, empieza a meterse en el mundo de la meditación y poco a poco comienza a aprender a ser una persona más estable emocionalmente, hasta que en 2017 acaba diciendo en una entrevista que había podido superar la depresión y unos años después, en 2024, anuncia que va a volver a los cines con una película en la que no se tenía que tomar tan en serio el papel como actor, que era una película llamada Sonic. Y esto nos dejaría ver el principal problema que tenía Jim Carrey, que es que si te permites tener emociones muy intensas, vas a experimentar las emociones positivamente intensas, pero también vas a sufrir las emociones negativamente intensas. Y a esto se le llama el problema de la dualidad. Y es la razón por la que las personas con mucha paz mental, como por ejemplo los monjes, suelen ser personas muy aburridas, que es justo lo contrario de lo que era Jim Carrey. Y las personas hiperactivas, como Jim, también tienen una ventaja que es bastante extraña. Si quieres saber cuál es, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.